esta imagen. Por favor, confírmenme si todos la pueden ver. Sí, doctor. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, vamos a empezar la sesión hablando de este muy conocido personaje para todos nosotros, en efecto, el amigo Condorito, que por cierto es chileno, pero bueno, ahí estamos. Nos va a ser de mucha utilidad para graficar eh, lo que queremos exponer, lo que queremos exponer ahora. Yo quisiera pedirles a todos que para el inicio de sesión, a ver, yo tengo, bueno, 9:10 prácticamente. Quisiera que por favor nos tomemos unos 3 minutos para visualizar la imagen, captar la mayor cantidad de detalles en la imagen y reflexionar qué es lo que está haciendo Condorito y por qué lo está haciendo. ¿Ya? Vamos a tomar 3 minutos. Yo tengo 21:10, 21:13. Retomamos, por favor. ¿Qué es lo que está haciendo Condorito y por qué lo está haciendo? Listo, tiempo cumplido. A ver, por favor, Reader, si nos ayudas habilitando los audios a las personas que están levantando la mano. Perfecto. Repetimos la pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo Condorito y por qué lo está haciendo? Quien quiera participar, adelante, por favor. Excelente, doctor. Estimados participantes, ya saben, la cámara activa. Damos pase a Diana. Adelante. Buenas noches, estimado doctor, compañeros todos presentes. Lo que está haciendo aquí Condorito es actuando, ¿no? Que es ya está sembrando dos plantas, como se puede ver, ¿no? Una en cada extremo de un pedacito de isla, que él está una pequeña porción de tierra, y se proyecta en su mente, ¿no? Que las plantas van a crecer y él va a estar cómodamente en su hamaca. Él ya está creándose algo a futuro. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Adelante, por favor. Excelente, doctor.
Cintia, tienes que tener activo su cámara, ya saben. Víctor, adelante. Víctor, ¿te escuchamos? Tu micrófono, ¿tienes que utilizar un micrófono? O si no, si puedes, un audífono para que puedas intervenir, porque tu computadora no tiene audio. Tenemos a Cintia. Cintia Tumeo, buenas noches. ¿Puedes activar tu audio, por favor, desde tu monitor? Parte izquierda, listo. Buenas noches, soy Cintia Patricia Tumbes Sondarriaga de la ciudad de Tumbes. En la imagen que estoy observando es Condorito está sembrando 2 árboles. Para él a futuro, él piensa poner una hamaca para descansar. Él se está proyectando para el futuro. Ok, sí, efectivamente, muchas gracias. ¿Hay alguna otra participación? Sí, Cintia, por favor, tener mucho cuidado con tu cámara, ¿sí? La desactive, porque tienes a una persona, un tercero que no está apropiado, vestido. Tenemos a Samuel Barrios. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, estimados amigos. Condorito nos dice que está sembrando bueno, ya sembró y está regando su sueño futuro. Gracias. Ok, gracias a ustedes por la participación. Yo quiero ser un poco más detallado en cuanto al análisis de la imagen, porque en la imagen podemos ver una situación actual y podemos ver también una situación futura, que es más bien una situación esperada, ¿ya? Es una situación esperada a futuro. En tiempo presente, Condorito, único habitante de esa isla, se encuentra en condiciones por completo precarias. No tiene un lugar apropiado para descansar, no tiene un lugar que le brinde sombra y le permita guarecerse de las inclemencias del clima. Y él, consciente de esa situación, emprende un curso de acción con la mira puesta en un objetivo determinado, ¿ya? El sueño de Condorito, para hablar en términos técnicos, la visión que a futuro tiene Condorito es contar con un lugar en el cual poder descansar, contar con infraestructura que le brinde sombra y, al tratarse de una infraestructura arbórea, de una infraestructura natural, eventualmente inclusive alimento y líquido. Y partiendo de esa visión, teniendo en mente ese objetivo, Condorito emprende un curso de acción. Y la reflexión que yo quiero hacer aquí es que el curso de acción que emprende Condorito no es aleatorio, es decir, no empieza a sembrar simplemente por hacerlo, porque, por ejemplo, si ustedes pueden notar, ya hay en el extremo inferior izquierdo de la imagen una primera planta sembrada, y Condorito se encuentra sembrando una segunda planta en el lado opuesto, en el extremo inferior derecho de la imagen. La pregunta del millón es, ¿y por qué Condorito sembró las 2 plantas a esa distancia? ¿Por qué no las sembró más juntas? ¿Por qué no sembró las plantas una al lado de otra? Es que esa ubicación de cada una de las plantas responden a un propósito concreto, que es, además de generar sombra, tener el espacio suficiente en el cual poder colgar su hamaca, como es el anhelo, la ilusión que tiene Condorito conforme se aprecia en la imagen. Esto que acabamos de ver, damas y caballeros, es el quid del asunto del tema que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a hablar acerca del proceso de planificación estratégica del Estado. La premisa de la cual quisiera que podamos partir para todo lo que vamos a conversar en esta noche es esto, y que mantengamos en nuestras mentes la imagen de Condorito. Cuando realizamos una intervención, en este caso, cuando el Estado realiza una intervención,
La idea es que dicha intervención del Estado responda a un plan diseñado en función a procurar cumplir un objetivo previamente definido, en cuya definición se tuvo en cuenta cómo, cuando dicho objetivo se cumpla, habrá una mejora significativa en las condiciones de vida del ciudadano. Y creo que esto, para cerrar ya con la lámina, grafica perfectamente ese punto. En el tiempo presente, Condorito se encuentra en condiciones por completo precarias. De materializar su objetivo, habrá una significativa mejora en las condiciones de vida de Condorito. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de el proceso de planificación estratégica y en términos generales cuando hablamos de gestión pública. La razón de ser de la gestión pública es la mejora en las condiciones de vida del ciudadano. Por ahí había un par de manos levantadas. Reader, por favor, habilita la participación de quienes lo solicitaron. Excelente, doctor. Sí, habían sido 2 participantes, pero lamentablemente no tenían activo su cámara. Tenemos un ejemplo, Alcides, pero no ha activado su cámara. Yo le avisaría, doctor, cuando activen su cámara. ¿Sí, doctor Renzo? Ah, ahí está. Tenemos Alcides. Ahora sí, doctor. Doctor, Okay. Adelante. gracias, doctor. Doctor Alcides, por favor, ¿puede activar su audio? Listo, bienvenido. No, su audio, por favor, doctor Alcides. A ver, por favor, si tienen unos audífonos, le informe, ¿sí? Damos pase a otro participante, había levantado su manito. No, no tenemos a ninguno más. Adelante, doctor. Ok. Voy a volver a compartir pantalla entonces. Permítame un segundo, por favor. Listo. En esta primera parte de la sesión y hasta el break, que tomaremos cerca a las 10:05 de la noche, vamos a hablar acerca de algunas generalidades de la planificación estratégica. Y ya en el segundo tramo de la sesión, ya para culminar, vamos a aterrizar para hablar más específicamente cómo es el proceso de planificación estratégica según las normas del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el Perú. Ya, pero empecemos con algunas generalidades. Permítanme compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Sí, doctor. Ok. El primer concepto del cual necesariamente tenemos que hablar es acerca del valor. ¿Qué cosa es valor? ¿Ya? Y para esto tenemos que retroceder a conversar, a recordar más bien lo que conversamos en la sesión del miércoles pasado, cuando hablamos acerca de la razón de ser del Estado. Luego de hacer un pequeño recuento de los antecedentes históricos y cómo ha evolucionado el concepto de Estado, finalmente confluimos en la conclusión de que el Estado existe por y para el servicio de la sociedad, es decir, el Estado existe porque la sociedad así lo quiere, el Estado existe porque la sociedad lo permite, y la razón de ser del Estado es el servicio a la sociedad. ¿Qué significa esto en términos más concretos? Que la sociedad permite la existencia del Estado porque la sociedad tiene un conjunto de valores, un conjunto de fines que son de interés común, que le interesan a la sociedad, y en tal sentido la sociedad entrega al Estado poder público para que el Estado, utilizando ese poder público, logre materializar aquellos valores de interés común que la sociedad persigue. Esto es lo que justifica la razón de ser del Estado, utilizar su poder público para concretar aquellos valores de interés común de la sociedad. Por tal motivo, el objetivo principal del Estado es generar valor agregado para sus grupos de interés.
Y esta es la razón del por qué es necesario que el Estado establezca objetivos a cumplir y que cumpla dichos objetivos en la menor cantidad de tiempo, utilizando la menor cantidad de dinero y recursos materiales. Es decir, para generar valor en los grupos de interés, el Estado tiene que ser eficaz. Esto significa que cumpla sus objetivos, pero también tiene que ser eficiente, lo cual significa que el Estado cumpla sus objetivos utilizando la menor cantidad de recursos públicos posibles. Pero entonces es necesario hablar, es necesario discutir y que en esta sesión podamos llegar a un consenso de qué cosa es valor. A ver, es un tema, un tópico respecto del cual los economistas tienen una discusión casi imposible de construir un concepto unívoco, pero donde hay mediana coincidencia es en señalar que el valor es el grado de aptitud de las cosas, el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Y quiero dar una explicación acerca de esto. Brevemente voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a cerrar el chat. Y les voy a pedir a todos que estén atentos con la opción de levantar la mano, ¿ya? Que tengan a la mano el botón de levantar la mano, porque voy a hacer una pregunta y quisiera que todos contesten. Y voy a cambiar mi vista para poder verlos a todos. Listo, ahora sí los veo a todos. Y quiero hacerles a todos una pregunta y les voy a rogar que por favor en sus respuestas sean lo más sinceros posibles, no sientan para nada de vergüenza. Todos somos humanos, todos tenemos nuestras debilidades y eso no nos hace malas personas. ¿Ok? Supongamos que esta clase es presencial, ¿ya? Que todos nos encontramos en el punto del país que ustedes prefieran y todos estamos juntos en un salón de clase presencial. Y al final de la clase, yo les digo que como he disfrutado mucho compartir esta noche académica con ustedes, los voy a invitar a comer pollo a la brasa. ¿Ya? Todos saliendo de clase, vamos a tomar una movilidad, nos vamos a desplazar a la pollería más rica de la ciudad y vamos a ir a comer pollo a la brasa. Entonces, supongamos que ya llegamos a la pollería, todos nos aprestamos a sentarnos, pedimos unas gaseositas, por ahí algunas cervezas para quienes se animan a iniciarlo una vez con el fin de semana largo, y se acerca el mozo para preguntarnos por el pedido. Yo les pido por favor que levanten la mano. ¿Quiénes se sentirían satisfechos con un octavo de pollo a la brasa más papas fritas? Levanten la mano, por favor, o escriban. ¿Quiénes se sentirían satisfechos con un octavo de pollo y papas fritas? A ver, aquí logro visualizar 5, 6, 7. Mi hija que está acá al costado dice que ella también. Ok, ya, he llegado a contar como 10 o 12 de los 264 participantes que estamos. Bajen la mano, por favor, los que dijeron que estarían satisfechos con un octavo. Bajen la mano. Listo, segunda ronda. ¿Quiénes se sentirían satisfechos con un cuarto de pollo más papas? O sea, ya no pueden levantar los que dijeron octavo, ¿eh? Los que dijeron octavo se quedan con su octavo. ¿Quiénes se sentirían satisfechos con un cuarto más papas? Ya, hay más gente que se sentiría satisfecha con un cuarto. ¿Ok? Bajen la mano los que dijeron un cuarto. Listo. Ahora, ¿quién se sentiría satisfecho con medio pollo más papas? Ah, mira, sí hay varios que se comerían medio pollo con papas. Listo. Entonces, en este escenario, si nos encontráramos en la pollería y Renzo Ruiz, como oferente de la invitación,
decidiera comprar para todos un octavo de pollo más papas, los que se sienten satisfechos dirían, qué buena gente este pata que nos ha traído a comer pollo a la brasa. Pero quienes no se satisfagan con un octavo de pollo y más bien se satisfagan con medio pollo o con un cuarto de pollo con papas, podrían decir, oye, qué miserable este tipo, ¿cómo nos invita solamente un cuarto de pollo? Y esto, en síntesis, es el gran dilema con la generación de valor. ¿Ya? Esto es el gran dilema con la generación de valor. Porque como hemos dicho, generar valor, o en más específico, el valor, está relacionado con el grado de aptitud que tienen las cosas para satisfacer una necesidad. Y como hemos visto en este rápido ejercicio entre solamente 270 personas, no todos nos satisfacen las mismas cosas. A algunos les es suficiente, les satisface un octavo de pollo, mientras que a otros no. Para otros, si no reciben un cuarto de pollo o medio pollo, no se van a sentir satisfechos. Ahora, si en 270 participantes no hemos podido generar un consenso, imagínense ustedes lo complejo que sería buscar generar este consenso entre 33 millones de peruanos. Y esto es el gran desafío para la administración pública. El poder encontrar la medida de lo que realmente constituye valor público es el principal desafío para la administración. Es el principal desafío para la administración. Y esto nos conduce a repetir casi en forma obligatoria la reflexión que hicimos en la sesión de la semana pasada. Voy a compartir nuevamente la pantalla para ir a ese punto. Como el valor público se refiere al valor creado por el Estado, para entender qué cosa es valor o qué intervención estatal genera valor, sería utópico preguntar a cada uno de los 33 millones de peruanos si se siente satisfecho o no, si esta intervención del Estado le ha generado valor o no. Y es por esto que la delimitación, la determinación del valor público se consensúa a través de negociación, deliberación y acuerdo político, que es el mecanismo democrático para la expresión ciudadana. Por esto, ten mucho cuidado a qué representantes eliges para que en tu nombre digan qué cosa es valor público y qué cosa no lo es. Tus regidores, tus consejeros regionales, tu alcalde, tu gobernador, tus congresistas y finalmente tu presidente, que es quien elige a los ministros. O sea, todos estos actores políticos, quienes teóricamente nos representan, son quienes en nuestra representación van a decidir qué cosa es valor y qué cosa no lo es. Ahora, algo que sí es importantísimo que tengamos en claro en cuanto a la generación del valor es que la intervención del Estado, ¿ya? La intervención del Estado no debe entenderse como la entrega de productos y servicios. ¿Ya? Sí, el Estado, sin lugar a dudas, es un prestador de servicios públicos, por supuesto, pero en estricto, esta no es la razón de ser del Estado, es simplemente un medio, porque la razón de ser es que estos productos y servicios que entrega el Estado generen un impacto y que este impacto cause una mejora en las condiciones de vida de las personas. Entonces, cuando pensamos en valor público, primera premisa, el valor público es establecido mediante los canales democráticos. Pero este valor, y aquí viene la segunda premisa, no está dado, el valor público no está dado por los productos o servicios que nos entrega el Estado, sino por los impactos que estos productos o servicios
generan mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Les pongo un ejemplo de algo que ocurrió en mi región en el año 2020. Aquí en Tacna, que es la región donde yo vivo, tenemos dos provincias en la zona altoandina. ¿Ya? La provincia de Tarata, que es, digamos, la más cercana a la provincia de Tacna, a la capital que está en la costa, y la provincia de Candarave, que es la provincia más distante de la provincia de Tacna, de la capital del departamento, y que en estricto es más sencillo de Candarave llegar a Puno que llegar a Tacna. Entonces, Candarave, lo que quiero graficar con esto es que Candarave es una provincia que se encuentra bastante alejada de la capital del departamento. Y por tanto, el camino a Candarave hasta el 2020 demoraba más o menos 4 horas y media desde Tacna a Candarave por vía terrestre. Y esto era porque había que bordear un río para poder llegar a Candarave. Y hay mucha gente de Tacna que va a trabajar a Candarave y regresar a Tacna era 4 horas de viaje, algo muy cansado, con los riesgos propios de un desplazamiento en la zona altoandina. Para quienes conozcan la Sierra del Perú saben a lo que me refiero. O sea, es agreste, no es como viajar en la costa. Y felizmente el gobierno regional en aquel entonces decidió construir un puente, se llama el Puente Salado, porque cruza por el río Salado. Construyó el Puente Salado. Y este viaje de 4 horas se redujo a un viaje de 1 hora y media. Es decir, la construcción del Puente Salado implicó un ahorro de 2 horas y media en el viaje, de modo tal que este viaje, que hasta antes del puente duraba 4 horas, a raíz del puente duraba solamente 1 hora y media. ¿Cuál es el impacto de esta intervención del Estado a través de generar un puente? Yo quisiera pedirles que piensen en este funcionario de la municipalidad de Candarave, que el día viernes culmina su jornada laboral y desesperadamente emprende un viaje para venir a Tacna y reencontrarse con su familia para la cena. Hasta antes del puente, si salía a las 5 de la tarde, que es en promedio la hora en que culmina la jornada laboral, llegaba a las 9 de la noche. Probablemente, si tenía hijos pequeños, ya dormidos, y no los veía hasta el sábado. El viernes perdido. A causa de este puente, si este funcionario, si este ciudadano salía de Candarave a las 5 de la tarde, llegaba a su casa en Tacna al promediar las 6:30 de la tarde y ganaba toda la tarde-noche del día viernes. Díganme ustedes si con esta intervención del Estado, con la construcción del puente, no se generó un impacto positivo en la vida de esta persona. Entonces, cuando nosotros pensamos en que el Estado va a intervenir ejecutando una infraestructura pública, brindando la prestación de un servicio público, o sea cual sea la intervención que el Estado realice, la medida para evaluar si esa intervención fue buena no está tanto en la calidad del producto o servicio, sino en el impacto que ese producto o servicio genera mejorando las condiciones de vida del ciudadano. Esta es la lente, el prisma con el cual debemos evaluar siempre la intervención del Estado, los impactos de su intervención en mejorar las condiciones de vida del ciudadano. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario? Hay bastantes que han escrito, pero... Excelente, doctor. Damos pase a Víctor. Víctor Benjamín. Adelante, por favor. No, su audio, Víctor. Sí, ya está activo, pero lamentablemente no tiene micrófono. Adelante, doctor. ¿Cuál, doctor? Disculpe, doctor Renzo, adelante.
Ok, listo. Muchas gracias. Hay otra mano levantada. Tenemos a Santiago. Santiago, buenas noches. Tiene que tener activo su audio, ¿sí? Ya le di paso. Santiago, la parte inferior izquierda, encuentras un micrófono, ahí haz clic de tu monitor. ¿Sí? Nuevamente te voy a dar pase. Santiago, la parte izquierda de tu monitor, encuentras un micrófono, haz clic. Así como has activado tu cámara, haz clic en mano izquierda. No, no sabe, doctor. Doctor Renzo, adelante. Ok, está medio complicado este sistema Reader para la participación de... Sí, sino que quedamos en un registro, doctor, también para los participantes. Ya no ha pasado que ha pasado un filtro también. Bueno, el mismo colegio también nos exige. Ok. Bueno, Yo creo que sí. El doctor César sí tiene porque tiene sus... Ahí está, perfecto. Adelante, doctor César. Doctor, al ejemplo que usted propuso en materia del servicio que el Estado interviene, lógicamente se ve diferentes aspectos. Uno, aparte de la interconexión entre la población, que va a ayudar a desarrollar los aspectos de su entorno, y segundo, va a disminuir el tráfico de su retorno en ida y vuelta a su centro laboral de la provincia que usted mencionó. Es importante también resaltar que todo esto se debe hacer a base de un estudio de acuerdo a las necesidades de la población que se requiere, puesto que si el Estado, basado a un estudio de factibilidad y perfectibilidad y la necesidad que se tiene, eso lo pueden realizar. Pero acá hay otro factor que impide que esto se va a dar. Son los factores que tal vez algunos gobiernos regionales o municipalidades están ya de salida, pero dejan proyectos para ejecutar o proyectos ya con aprobación. Por la mezquindad política de los que ingresan, se frustra y se traban estos proyectos, y la cual va a generar impacto social, pero para no dar cabida a quien lo ha gestionado, y el que lo va a realizar tampoco desea hacerlo, sino prefiere hacer él como suyo en otros proyectos. Lamentablemente nuestros políticos y los que gobiernan en diferentes zonas del país no lo ven de una manera del servicio a la sociedad, sino en el servicio político que ellos tienen en su momento. Ese sería mi comentario, doctor. sí, yo antes de que le den el paso a los demás participantes, quisiera por favor me permitan hacer un comentario respecto a la intervención que acaba de suceder. Y quiero precisar que esto es una opinión a título personal y por supuesto cualquiera de vosotros está en todo su derecho de discrepar. En mi experiencia y en mi opinión, yo creo que algo que contribuiría significativamente a que se logre este objetivo, o sea, todo lo que hemos venido conversando hasta ahora en estos 40 minutos de sesión, es girar la tuerca en la forma en que se gestiona la cosa pública. En mi opinión, hay demasiados políticos. O sea, tenemos en un departamento, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo de Tacna. Tacna tiene las provincias de Tacna, Jorge Basadre, Tarata y Candarave. Son 4 provincias. Solamente en la provincia de Tacna tenemos Municipalidad de Pocoyay, Municipalidad de Ciudad Nueva, Municipalidad de Alto Alianza, Municipalidad de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y Municipalidad Provincial de Tacna, sin contar las de los centros poblados. Entonces tenemos, miren, solamente en una provincia tenemos 5 consejos de regidores y 5 alcaldes. Tanto político, yo más bien creo que lo que necesitamos es técnicos, ¿no? Yo me inclinaría por una solución de este tipo y pasar de un esquema de democracia representativa, que es el que tenemos ahora, a una democracia directa, ¿no? Donde la sociedad civil, debidamente organizada y a través de procesos estructurados, ampliando un poco, o sea, no trato de que se descubra ni se invente la pólvora, ni mucho menos, pero
ampliando un poco el espectro, el alcance de herramientas de gestión ya existentes, como por ejemplo el presupuesto participativo, podamos escuchar realmente a la población, tomar nota de su sentir y trabajar con ellos en aquellas intervenciones del Estado que realmente pueden generar un cambio en las comunidades, ¿no? Que realmente ese es el tema, y como lo están viendo en la lámina que tenemos proyectada ahora, y con esto termino mi comentario para dar pase a los demás participantes que quieren participar, y luego volvemos a esta lámina. El asunto con toda la gestión pública, con los planes, los objetivos, los proyectos, etcétera, es generar mayores niveles de bienestar en la población. O sea, no podemos limitar la intervención del Estado a carreteras, colegios, fierro, cemento, etcétera, o burocracia, ¿no? Seguir creando instituciones, etcétera. La medida con la que siempre debemos evaluar el rendimiento del Estado, su desempeño, el performance, como quieran llamarlo, es qué tanto están mejorando los niveles de bienestar de la población. Y por supuesto, tema aparte, materia de otro curso, ¿no? Es evaluar el fenómeno de la dicotomía, una suerte de divorcio que se produce entre crecimiento y desarrollo, ¿no? La economía del Perú ha crecido en forma sostenida durante los últimos 10 años, pero el desarrollo, más aún si pensamos en una óptica de desarrollo con inclusión social en estricto, no ha viajado a la par con los niveles de crecimiento. Es decir, hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado mucho. Y en realidad lo importante de la gestión sería crecer, sí, por supuesto, porque necesitamos los recursos que provienen del crecimiento, pero que estos recursos sean utilizados para generar desarrollo. A esto se refiere la gestión para resultados cuando habla de generar un impacto que mejore las condiciones de vida de las personas. Con eso cierro mi comentario para dar pase a las intervenciones y luego volvemos para hablar más en detalle acerca de la gestión para resultados. Adelante, Reader, para que habilite los Sí, micros. sí, doctor Renzo. Ale, buenas noches. ¿Está activo su audio? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, aquí a modo de comentario, el Estado trabaja para promover el desarrollo económico de un país. Debería. Debería trabajar para promover el desarrollo económico del país, ya que se espera que los gobiernos establezcan las corporaciones públicas para poder producir bienes, para poder producir servicios a las personas y servicio de buena calidad. Los que trabajamos en una institución pública entendemos que aquí no se trata de que yo te trato bien porque, o yo te trato mal porque tú me pagas, ¿no? Porque usualmente así hay usuarios administrados que te dicen eso. Entonces, yo considero que nosotros trabajamos bajo enfoques a resultados. Es por eso que en cada institución existe un plan operativo institucional, existe un cuadro de necesidades para poder programar, para poder proyectar las los diferentes proyectos que se tienen, ¿no? Entonces, bajo estos resultados, bajo estos enfoques de proyectos es que como institución del Estado, ya sea municipal o, bueno, en fin, ¿no? Afines, es que se debería trabajar, ya que, como vuelvo a mencionar, el Estado trabaja bajo estos enfoques para promover el desarrollo económico y así también dar las facilidades al entorno privado. Ese sería mi comentario. Gracias. Ahí, por favor, si me permiten, una breve pausa en este contexto de las participaciones. Y bueno, es importante hablar de estas cosas en este contexto en el cual ustedes entiendo que asisten a este curso porque o trabajan en la administración pública descentralizada, es decir, en los subniveles de gobierno regional y municipal, o porque aspiran a hacerlo. Y entonces ustedes tienen la gran oportunidad de hacer ese giro en la tuerca que
que no requiere un cambio de estructuras, ni de normas, ni de nada, y que simplemente trata de tener un enfoque correcto de las cosas, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, en nuestra región, que es América Latina y el Caribe, hay dos acciones, dos intervenciones del Estado que contribuyen significativamente con el desarrollo. No necesariamente con el crecimiento, porque el crecimiento es otro indicador que tiene sus propios alimentadores, pero hablando específicamente del desarrollo y profundizándolo en el concepto de desarrollo con inclusión social, el Fondo Monetario Internacional dice que hay dos intervenciones que el Estado puede realizar. La primera tiene que ver con la educación y la cultura, ¿no? En la medida que tengamos, y era inevitable tratarlo, es el tema que vamos a tratar el día sábado, ojalá que la mayoría de quienes estamos aquí esta noche también estemos en la noche del sábado, porque vamos a hablar de políticas públicas, ¿no? O sea, si desarrollamos políticas públicas en materia educativa que promuevan no solamente el contenido conceptual, o sea, no solamente lo cognoscitivo, sino que nuestras políticas públicas en educación promuevan las ciencias, las artes, la cultura, eh, no sé, pintura, música, teatro, etcétera, estamos formando mejores ciudadanos con otro tipo de aspiraciones. Y esto es una pólvora para activar el motor del desarrollo. Y segundo, la calidad de la infraestructura pública. Esto también es esencial. O sea, tanto infraestructura pública como servicios públicos. Y un ejemplo clarísimo sobre las deficiencias estructurales que hemos tenido con cumplir esta misión, lo vimos en la pandemia. Nos agarró COVID-19, nos encerraron y dijeron, ok, vamos a tener las clases a través de Internet. Y había muchos lugares del Perú donde no llega Internet, o si llega, no llega a la velocidad necesaria como para tener una clase. Y claro, la solución fue, lo hacemos por radio. Pero sin duda, escuchar, o sea, cuando el único recurso es la voz, privas al estudiante de los recursos visuales, que en edad temprana es lo que genera un mayor impacto en el proceso de aprendizaje. Entonces, miren ustedes cómo estos son dos temas que van de la mano y que con la cantidad de recursos financieros disponibles en la gran mayoría de regiones del país, gracias al canon minero o al canon petrolero o al canon pesquero, etcétera, los gobiernos subnacionales tienen oportunidad de generar un impacto directo en sus comunidades, ¿no? Que en estricto, por lo menos en forma teórica, esta es la razón por la cual se descentralizó, entre comillas, la función pública, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? En cuanto a las intervenciones del Estado, hacia dónde debemos enfocar el norte de la gestión, que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando sobre planificación. Adelante con las otras participaciones, por favor. Estimado doctor Raúl, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor, Buenas noches. y todos los presentes. Mire, yo quiero hacer un comentario, obviamente, con el agregado que usted justamente está proyectando. Lo que yo podría decir es, sí, pues el Estado puede tener una proyección, lo mismo que puede ocurrir en una municipalidad, en un ente regional, pero también yo creo, y es mi comentario, también es muy importante la participación de la propia población, ¿no? Porque puede ir de la mano justamente de repente con esos proyectos. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente todo esperamos, y creo que lo ha comentado también una doctora, respecto a que el Estado sí pues tiene proyectos, ¿no? Digamos, inclusive se hace de conocimiento. Pero sin embargo, creo que nosotros debemos ir más allá, como usted lo ha comentado también, respecto a que también, ¿qué se hace o que de qué manera podrían ir de la mano, y ahí era mi comentario, en respecto a la formación, ¿no es cierto?, y la preparación del ciudadano? Porque creo que el éxito para que el Estado, ¿no es cierto?, tenga, digamos, digamos, un impacto con sus proyectos como debe de ser, es porque de repente también
el propio ciudadano no colabora con eso, o no tiene la llegada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente el Estado también no le genera cultura, como lo ha dicho, a la vez educación, ¿no es cierto? Y que obviamente un ejemplo de ello es en en este último, digamos, evento del niño, se ha visto, y ahí había también, le comento, que deben haberlo escuchado, que de repente en la altura de Santa Clara, creo, se cayó una casa de 3 pisos. La señora manifestó en su digamos, comentario, o de repente ante haber su inmueble, digamos, destruido por este impacto del niño, manifestó que había remitido 20 oficios, 20 documentos a la municipalidad del sector y nunca le hizo caso. La pregunta es, ¿solamente el Estado puede hacer eso? ¿Solamente la municipalidad tenía de repente el deber de que de repente construya un muro? ¿No es que el propio poblano o digamos el propio ciudadano también puede coadyuvar eso de repente con una serie de actividades? Entonces, creo que siempre estamos, a veces, la gran mayoría de los peruanos, y qué pena que sean esos sectores, porque es distinto al caso, por ejemplo, de Punta Hermosa, ¿no? Pero, sin embargo, lo que va a mi comentario es que yo creo que también no solo todos debemos de esperar que tenga que hacerlo el Estado. El Estado tiene una serie de proyectos y está demostrado que no los ejecuta, ¿no? No los ejecuta o el ciudadano no los reclama. Y cuando lo hace, más bien, y con esto termino, más bien... La pregunta, por favor. No, estoy haciendo un comentario. Sí, sé preciso, por favor, ¿sí? Termino. Entonces, yo lo que puedo resumir, mi estimado doctor, es que el Estado debe ir de la mano con el ciudadano, pero a través de una formación y cultura también que debe generar el propio Estado. Eso es todo. Muchas gracias, señor. Muy amable por su comentario. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Reader? Sí, estimados participantes, ser precisos también, por favor. Damos pase a Freddy. Freddy Klaus, adelante, por favor. ¿Puede activar su audio? Buenas noches, con todos. Buenas noches, doctor. Quería preguntarle una pregunta que no me sacan de duda hasta ahora, ningún abogado que pregunto. Entonces, lo que quería saber, con respecto a los gobiernos regionales y lo que es el gobierno central, ahora que ha pasado los diversos huaicos en diferentes partes del Perú, todos escucho las noticias también que dicen, ¿no? Los gobiernos regionales son responsables por no haber preveído antes o no haber invertido dinero para prever las diferentes catástrofes que se realizaron ahora los últimos huaicos. Y también los alcaldes, ¿no? Pero a veces se escucha decir que tienen ellos una cantidad asignada de varios millones para poder solucionar esos tipos de problemas con anticipación. Pero yo me pregunto, ¿no? Y digo, ¿por qué no lo han hecho eso? ¿O es que hay algún tipo de impedimento que ellos no pueden realizar o no pueden efectuar diferentes obras con esa cantidad de dinero que les asigna el gobierno central? Eso es lo que es mi duda. O sea, ¿por qué haciendo gobiernos regionales ellos no pueden activar ese tipo de facultades de invertir esa cantidad de dinero, hacer obras o comprar maquinaria? Esa es mi duda, o es todo depende del gobierno, generalmente del gobierno central de Lima. Esa es mi pregunta, doctor, si quisiera que me saque la duda. No, en absoluto, señor. Eso es una clara competencia de los subniveles de gobierno y la respuesta a su pregunta es muy sencilla. Si no se hace es porque falta capacidad de gasto, ¿no? Falta competencias para hacer una gestión pública adecuada. El presupuesto está disponible. Y claro, yo entiendo que su pregunta está enfocada en los subniveles de gobierno, que desde luego es el tema de este curso, pero yo quisiera voltear su mirada, la mirada de todos los aquí presentes, a lo que está pasando actualmente en el norte. Miren, mientras estamos aquí en clase, mi novia, que es piurana, me está avisando que la casa de sus padres y la de su abuela se está inundando con la lluvia. O sea, solamente es lluvia, ni siquiera hay desborde de un río. O sea, la lluvia está inundando las casas. Y recordarán ustedes que en el norte está la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
con presupuestos millonarios y con un régimen especial de contratación, y en estos años no ha generado ningún cambio. Entonces, esto ocurre pues cuando perdemos el foco de que el Estado debe centrarse en las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, a su pregunta, no es que exista falta de atribuciones normativamente asignadas, sino que lo que hay es falta de competencias para hacer una correcta gestión pública, ¿no? El presupuesto está, solamente que no se sabe cómo gastarlo o dónde es que realmente debe invertirse. Pero también hay otro tema, y es la otra cara de la moneda, y me voy a colgar del comentario del participante anterior que hablaba sobre este tema en Santa Clara. Y por favor, si pudiera activar su micro o escribir por chat. En su comentario se refería usted a esta noticia que salió que había una casa en las faldas de un río que se destruyó, una casa de 3 pisos, creo que se cayó completita en las faldas del río. ¿A ese caso se refería, señor, con su comentario? Estimado Raúl, ¿le voy a dar pase? ¿Sí? ¿Usted era Raúl? Por favor, si era usted, levante su manito. Sí, correcto. Ahí está. Adelante, estimado Raúl. Sí, es verdad, ¿A ese caso se refería? Exacto, doctor. Ok, mire, yo ahí tengo un comentario. ¿Ya? No sé si aquí hay presentes arquitectos, ingenieros o bueno, gente que trabaje con urbanismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿está bien que se construya una casa en las riberas de un río? ¿Está bien que se construya una casa en una quebrada o en el cauce natural de un río, aun cuando este río se encuentra seco? La respuesta es no. Entonces, no podemos decir es culpa del Estado cuando el Estado, o más bien dicho, cuando el ciudadano se expuso a sí mismo en peligro al realizar esa construcción. Y yo sé que es especular, pero ¿creen ustedes de que esta casa de 3 pisos tenía habilitación urbana, tenía licencia de construcción para hacer 3 pisos, tendría planos firmados por un ingeniero estructuralista para ver si en ese suelo era posible hacer una edificación de 3 pisos? ¿Tendría declaratoria de fábrica o inscripción registral? Entonces, ustedes que son gestores públicos, o sea, quienes estamos aquí en este curso, no somos ciudadanos cualquiera, ¿no? No somos ciudadanos cualquiera, somos gestores o nos estamos preparando para hacerlos. Y a ver, por aquí hay un comentario que dice, pero el Estado le da luz y agua, correcto. Y ese es un gran error. Más bien, lo que la municipalidad de la jurisdicción debió hacer en su momento, o sea, no esperar a que la casa tenga 3 pisos, es simplemente librar una orden de demolición. Y punto. Eso es lo que debió haber hecho el Estado, ¿no? Entonces, nosotros como gestores públicos, quienes ya lo sean y quienes estén preparando para hacerlo, hay que ver siempre las cosas con ese pragmatismo, ¿no? Las normas están dadas por algo. Lamentablemente, no llegamos a apreciar el valor del marco normativo, no llegamos a apreciar el valor de la regulación hasta que finalmente la desgracia ocurre. Obvio, como seres humanos, es un sentimiento natural sentir pena, empatía por esta familia que lo perdió todo, pero ¿cuál tendría que ser nuestra posición como funcionarios? Nuestra posición como funcionarios es, o sea, ¿qué puedo hacer si tú mismo te expusiste? Entonces, mucho cuidado con esto y refresco el comentario que hice en la sesión pasada del gran peso que tenemos sobre los hombros los funcionarios públicos. El servicio que nosotros brindamos a la ciudadanía no siempre termina siendo cómodo para el ciudadano, pero finalmente es el trabajo que tenemos que hacer para que cosas como esta no ocurren, para que sucesos tan penosos que dejaron, creo yo, en la ruina a toda una familia que de seguro con mucho esfuerzo construyó esa edificación, lo perdieron todo, por ellos mismos exponerse al peligro. Entonces, estos son los bemoles que hay en la gestión pública y es parte de lo que en el día a día vamos a enfrentar como funcionarios. ¿Okay? Yo quiero cerrar este primer tramo para poder irnos al break y estirar un poco las piernas, pero uno muy cortito, de no más de 5 minutos, en decir
A eso se refiere el tema de gestión para resultados, ¿no? Volviendo al break, lo retomaremos, pero gestión para resultados significa el Estado interviene, o dicho de otro modo, toda intervención del Estado, toda, sin importar su valor económico, toda intervención del Estado debe tener como resultado generar mayores niveles de bienestar en la población. ¿Ya? Esto es la premisa final de esta primera sesión, de esta primera parte de la sesión, y con esto les ruego que por favor hagamos una pausa, nos tomemos exactamente 5 minutos, yo tengo 22 horas con 5 minutos, a las 22 horas con 10 regresemos por favor. Muchas gracias. Ahí quedo atento, Reader, al llamado. Listo, doctor Renzo, muchísimas gracias, estimados participantes. En breves minutos, nuevamente retomamos la sesión de la clase. ¿Sí? Comentarles que el diplomado de gestión pública aún está disponible. ¿Sí? En esos momentos voy a compartir los beneficios que te brinda Uriápolis. Voy a cerrar sesión. A ver, listo. Sí, están enfocados sobre, este es tu campus virtual. Uriápolis te brinda este campus virtual totalmente accesible para estudiantes matriculados. Si aún no te has inscrito al diplomado, estás a tiempo. Iniciamos sesión, correo electrónico es el que brindas a tu asesor de ventas y la contraseña, número del DNI. Si solamente deseas el curso de hoy día, 15 soles, ¿correcto? Voy a ver un ejemplo, el del día de hoy, nada más, ir al aula, registro mi asistencia. La grabación estaría a partir de mañana, 3 de la tarde, igual con el PPT de nuestro docente. Asimismo, el certificado se estaría emitiendo el día viernes en horas de la noche. En caso diplomado, vamos a ver, ejemplo, aquí encuentro mi diplomado, la primera sesión sobre la organización del poder público con el doctor Renzo ya se dictó la primera sesión. Las clases son los días miércoles y sábado, 9 de la noche. La segunda sesión fue con el doctor Marcos Alberto Lipa, Portugal, sobre gestión pública y modernización del Estado. Esta sesión de hoy, registro mi asistencia, ¿sí? Sesión 3 y materiales a partir de mañana 3 de la tarde, el PPT y adicionalmente materiales que complementan su sesión. En total son 16 clases. Si deseas el diplomado, deja tu número. En caso de algunos participantes que se ha desactivado su cámara, es porque lamentablemente han estado con Viviri. Ahorita tenemos a Fisher que está recostado. Lamentablemente no puedo activar su cámara. Estamos en una sesión profesional. ¿Sí? En eso tener en cuenta, en algunos participantes también, que han tenido algunos problemas con su cámara, lamentablemente sí se ha desactivado. Por ejemplo, el doctor Kevin, agradezco bastante, está puramente citado, Guido, muchísimas gracias. Eso demuestra también su compromiso con la clase. ¿Puedo registrar mi asistencia? Sí. Para estudiantes matriculados, primero tienen que haber cancelado su curso o el diplomado. Muy bien, esperamos solamente que el doctor Renzo se conecte. Gracias.
¿Listo? Vamos regresando del break, por favor. Sí, doctor Renzo, en un minuto ya está en el campus virtual el material que nos ha compartido nuestro docente, ¿sí? En su campus virtual de estudiantes matriculados, si pueden verificarlo, ahí se va a compartir, porque el acceso de la clase, recuerden, por el Zoom es totalmente libre. Solamente el beneficio se está brindando a estudiantes a través de su campus virtual, que ya está subido el material. Adelante, doctor. Ok, ¿ya pudieron descargar el material? Sí, ya se subió al sistema. No, la pregunta es si ya lo pudieron descargar. Ah, ya. Estimados participantes, por favor, sale con el nombre, a ver, un segundo, el nombre versión modificada. Sí, a ver, les voy a enseñar en estos momentos. Un segundo, por favor, doctor Renzo. Sí. Diplomado. Ahí está. En estos momentos voy a compartir, doctor. Un ratito voy a compartir, doctor. ¿Sí? Para que puedan visualizarlo. Estudiantes de diplomado. Voy a mi diplomado. Encuentro aquí. Sección. Versión modificada. Y ahí está. ¿Correcto? Para estudiantes de diplomado. Adelante, doctor. Ya. Listo. Ya. El archivo que estamos visualizando es la directiva sobre el planeamiento estratégico del Estado. ¿Ya? Es la directiva sobre el planeamiento estratégico del Estado. Ahora, ese es un tema muy amplio. Tenemos cerca de 45 minutos para terminarlo. Así que vamos a valernos de la directiva para ir haciendo algunas reflexiones que nos permitan por lo menos tener un panorama general acerca de este proceso de planeamiento. ¿Ya? Lectura obligatoria, el artículo 6, pero ya lo leen ustedes porque ustedes tienen el material. Aquí, respecto al artículo 6, yo quiero hacer un comentario de cómo ha evolucionado la forma de hacer gestión pública desde 1960, con un tremendo punto de inflexión a principios de los 90, hasta llegar, por lo menos en el Perú, al día de hoy, el 2023. Tradicionalmente, o sea, el modelo tradicional de gestión pública era el modelo weberiano o burocrático, ¿ya? Weberiano por el autor Weber, que es quien acuña, quien diseña este modelo de gestión. Y se llamaba burocrático porque en el modelo de weberiano, la razón de ser de la gestión pública era simplemente el mantenimiento de la existencia del Estado. Dicho en sencillo, el Estado existe para gestionar y bueno, por tanto gestionemos. Hay dinero, tenemos que gastar, ¿no? Hay que hacer gasto público, infraestructura, bienes, servicios, etc. Y claro, tal vez en algunos países del mundo, en algunas regiones, el modelo funcionaba bien, pero no en nuestra región, no en América Latina y el Caribe. Y los especialistas del Banco Mundial, los especialistas en gestión pública del Banco Mundial, a finales de los 80, bueno, en la década de los 80, se dieron cuenta de un fenómeno, que en América Latina y el Caribe se estaba gastando grandes sumas de dinero público y esto no estaba teniendo un impacto ni en crecimiento económico, ni en desarrollo, ni en competitividad, ¿no? Entonces empezaron a analizar cuál era el problema por el cual, pese a todo el dinero que se gastaba, las economías de la región no estaban creciendo.
Y ellos se dieron cuenta que el problema era cabalmente este modelo weberiano burocrático, donde gastábamos por gastar sin tener en cuenta, sin tener la mirada puesta en generar crecimiento y desarrollo. Y es en este contexto que a principios de los 90, el Banco Mundial crea un nuevo modelo de gestión pública, y es cabalmente como se denominó el New Public Management, que fue un paquete de herramientas importadas de la gestión privada, del management privado, del management empresarial, y con ciertas adaptaciones lo trajeron para la gestión pública. ¿A qué me refiero con esas adaptaciones? Por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿cuál es la razón de ser de una empresa? Generar rentabilidad. Es decir, hay un inversionista que coloca 10 soles y que espera que al final del ejercicio recuperar sus 10 soles y obtener una ganancia, ¿no? Esta ganancia que se llama rentabilidad. Pero esto no ocurre en el Estado, porque el Estado no es un inversionista que espera tener retorno financiero. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del Estado? Como hemos venido conversando, la razón de ser del Estado es generar un impacto positivo que mejore las condiciones de vida del ciudadano, o sea, que mejore sus niveles de bienestar. Entonces, en el nuevo modelo de gestión pública, en el New Public Management, el centro de toda la gestión pública es el ciudadano. O sea, toda intervención que realiza el Estado conforme a este modelo de gestión pública debe tener un impacto en mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Y en este contexto, en este set de herramientas del New Public Management, uno de ellos es el planeamiento estratégico. ¿Ya? Uno de ellos es el planeamiento estratégico. Y como dice el primer párrafo del artículo 6, la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso está en la Constitución. Por lo que estos tienen como prioridad proteger la vida, lo que exige prestar atención a la vida diaria de la población desde el territorio que habita, considerando contextos de alta complejidad. ¿Qué significa esto en el contexto del planeamiento estratégico? Todo plan que desarrolle el Estado, entendido como un todo, o los subniveles de gobierno, todo plan debe enfocarse en mejorar la vida de la población. Por eso habla de prestar atención a la vida diaria. Es ahí donde debe ponerse el foco de la gestión pública en el New Public Management. Entonces, hacemos planificación estratégica pensando en cómo, tal cual como Condorito, y es por eso que iniciamos la clase con esa imagen. Lo que hizo Condorito fue hacer su planificación estratégica y desplegar sobre la base de ese plan un curso de acción para obtener un resultado previamente decidido, un resultado previamente establecido. ¿Ya? De esto se trata, este es el quid del asunto con la planificación estratégica. Por eso que el artículo 6 de la Directiva sobre Planificación habla del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, porque la idea es que las fases del planeamiento, que están graficadas aquí, nos permitan hacer una retroalimentación para que de continuo podamos modificar. Entonces, en este ciclo de planeamiento estratégico tenemos 4 etapas, 4 escenarios que hay que evaluar. Primero, el conocimiento integral de la realidad, es decir, el escenario presente, la foto al día de hoy, de todo el contexto. Por eso es importante el conocimiento integral de la realidad de determinado territorio. Y esto es la gran ventaja que nos brinda el poder hacer gestión pública en subniveles de gobierno, ¿no? Porque hay un contacto más directo con la comunidad que va a ser objeto de la intervención.
y poder conocer las peculiaridades, las particularidades de esa comunidad. Como siempre comento en estos cursos, no es lo mismo Lima que provincia. Dentro de las provincias no es lo mismo la capital de departamento que las provincias en la periferia. En las provincias en la periferia, digamos la zona altoandina, por poner un ejemplo, no es lo mismo la capital de la provincia con los distritos alejados. O sea, cada espacio territorial tiene determinadas cualidades, determinadas características que para poder desplegar intervención del Estado es imprescindible una correcta caracterización de estas particularidades. Vías de comunicación, idiosincrasia de los pobladores, cantidad de personas, recursos que tienen accesible, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto del ciclo, el primer paso del ciclo para la planificación es tener un conocimiento integral de la realidad. El segundo paso es visualizar, pues, este futuro deseado tal cual como en la imagen que vimos de Condorito. Partiendo de la premisa de la realidad, mirar hacia adelante y decir qué es lo que queremos lograr en el futuro. El tercer paso tiene que ver con políticas y planes, que es lo que vamos a hablar esencialmente en la sesión del día sábado, ¿no? Entonces, las políticas y planes nos van a dar el puente entre el primer paso del ciclo, que es el escenario actual, el conocimiento integral de la realidad, y el segundo escenario, que es el futuro deseado. Es decir, cuáles son las acciones que el Estado tiene que desplegar para que pasemos del escenario actual al escenario deseado. Y finalmente, como última etapa del ciclo, tenemos que evaluar si la ejecución de estas políticas y planes realmente permitió que pasemos del escenario actual al escenario deseado. Y esto es un ciclo imparable, es un ciclo continuo de retroalimentación para poder llegar al nivel de desarrollo deseado, que por supuesto siempre está en continua evolución, en continuo desarrollo, porque las necesidades no son estáticas, en el tiempo va cambiando, pero esto es, en términos generales, el ciclo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario. Por ahí había un comentario de Willy Gamarra que dice no es así, pero no entiendo a qué se refiere. A ver, Willy, si nos puedes aclarar tu comentario, por favor. ¿Están los micrófonos activados, Reader? Sí, doctor, la modalidad, como siempre, tienen que tener activo su cámara. Willy activó su cámara. Muy bien, Willy. Buenas noches. ¿Está activo tu audio también? Por favor. Bienvenido. Sí, buenas noches. No, cuando menciona un poco el tema de del fin supremo de la sociedad, no, realmente sabemos que la Constitución menciona eso, pero no es así. Me refiero a que, desgraciadamente, siendo ya en la cuestión práctica, siempre el ser humano no está considerado como tal. Eso es lo que me estaba refiriendo, y justamente este curso lo que trata es de que las personas que participamos seamos mejores y que esta gestión logre su propósito, que es satisfacer necesidades mínimas por ahora, pero con un futuro mejor. Esa era mi opinión. Ah, ok. Muchas gracias, Willy, por aclarar el comentario. Sí, pues, efectivamente, y este es el tema con las posiciones académicas como la que estamos desarrollando esta noche, ¿no? No necesariamente estas cosas que teorizamos coinciden con la realidad, pero en nosotros está el poder cambiar, ¿no? Y yo siempre apuesto mucho, y como les comenté en el bloque anterior, realmente creo que deberíamos pasar de un modelo con tanto político que, valgan verdades, no aportan mucho, porque no necesariamente los actores políticos que elegimos
tienen la experiencia ni la formación académica para hacer gestión pública. Entonces, valgan verdades, su aporte en una cuestión tan disciplinada y tan compleja, tan regulada como la gestión pública, quien no tenga la formación, es poco lo que puede aportar, y esa es una realidad que no debemos soslayar ni pretender tapar el sol con un dedo, ¿no? Por eso yo me inclino a pasar a un esquema de técnicos. Pero aún en este contexto de técnicos, que es lo que yo planteo, la idea que yo tengo de cómo se debe hacer gestión pública, hay un concepto que es muy importante, que es el de gobernanza territorial. Es lo que vamos a hablar el día sábado, y por supuesto, ideal hubiera sido primero hablar de gobernanza para luego hablar de planes. Pero, ¿qué significa esto de la gobernanza territorial? O sea, cuando tenemos la presencia del Estado en los territorios, tenemos que entender cómo la particularidad de ese territorio tiene una incidencia en las decisiones que debe tomar el Estado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, quienes trabajan en gestión pública, que han tenido la oportunidad de trabajar en un gobierno regional o en una municipalidad, saben que pese a que desde el año 2003, por lo menos, o sea, hace 20 años, tenemos una ley base de descentralización y se han ido descentralizando y desconcentrando algunos temas, todavía hay mucha dependencia de Lima, de la capital, y hay muchas cosas que vienen estandarizadas. Yo, en lo personal, soy un enemigo de los estándares porque los estándares no nos permiten hacer gobernanza territorial, ¿no? Cada territorio tiene su particularidad diferente, y creo yo que esta es la razón por la cual deben existir los gobiernos subnacionales, porque un gobierno subnacional como yo no sé si las regiones, pero me gustaría hablar más de los municipios. Un gobierno regional como un municipio permite que el gestor público tenga un conocimiento más cabal de la realidad del territorio en el cual está haciendo gestión, y se pueda cumplir pues esta imagen que estamos viendo en pantalla de tener un conocimiento integral de la realidad. Yo no sé si es posible tener un conocimiento integral de la realidad desde Lima, y hay algunos comentarios en el chat, eventualmente alguien quiere participar, pero por favor permítanme contarles una anécdota acerca de esto. No sé si alguien conoce Tacna, si ha venido a Tacna o sabe de Tacna, pero Tacna en los 90s tenía una bonanza económica por la zona franca y porque entraban muchos artefactos con buenos precios, y mucha gente venía a Tacna a comprar electrodomésticos, perfumes y una serie de temas, pero eso fue en los 90s. Hace mucho tiempo eso se acabó, porque con la proliferación del comercio electrónico, es más, muchas de las cosas que yo tengo en mi casa, incluido electrodomésticos como el televisor, la freidora de aire, la lavadora, no la compro en Tacna, lo compro en Lima, y me sale más barato. O sea, lo compro por internet, en Saga, en Ripley, etc. Y me sale mucho más barato comprarlo online, pagar el costo de envío de Lima a Tacna y traerlo a mi casa con un flete, que ir aquí a Tacna y comprarlo, sale mucho más barato. En fin, esto lo pongo como contexto. En el año 2020, cuando yo trabajaba todavía en la administración pública, por estas cosas que tiene la vida, fui de casualidad a Lima a ver una gestión X, y por estas cosas que tiene la vida terminé sentado en una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros, donde se estaba discutiendo un tema de Tacna, de la zona franca, de la necesidad de potenciar la zona franca de Tacna. Y yo estaba sentado al lado del presidente del Consejo de Ministros, en ese entonces era el general Walter Martos. Al frente mío estaba la ministra de Economía, la señorita Alba, y al costado la ministra de Comercio Exterior y Turismo, una señora que apellidaba Barrios, si es que la memoria no me falla. Y en el fragor del debate, porque era un debate muy técnico de aspectos tributarios y económicos, en el que yo me había enfrascado con los funcionarios del MEF, la ministra de Comercio Exterior pidió una intervención y dijo lo siguiente. O sea, lo que estábamos discutiendo era si es que correspondía o no mantener la exoneración del IGB en el comercio electrónico de Sofra Tacna. La posición del MEF era que no.
Y miren lo que dijo la ministra de Comercio al presidente del Consejo de Ministros. Le dijo, señor Premier, si nosotros permitimos que el comercio electrónico en Tacna no pague IGB, matamos el turismo en Tacna, porque la gente ya no va a ir a comprar, ya no va a viajar a Tacna para comprar sus electrodomésticos. Entonces yo volteé y le pregunté a la señora ministra cuándo había sido la última vez que ella había ido a Tacna, y me parecía que hasta antes del 2000, porque ya desde el 2000 ya nadie viene a Tacna a comprar ningún electrodoméstico. Entonces miren cómo este gestor público, que era la ministra de Comercio Exterior y Turismo, no tenía un conocimiento de la realidad del territorio en Tacna. Y es por eso que no entendía la necesidad de repotenciar nuestra zona franca, ¿no? Entonces, si no tienes un conocimiento integral, un conocimiento cabal de la realidad del territorio, es literalmente imposible que puedas hacer una buena gestión pública. O sea, que puedas construir un plan que realmente vaya a tener un impacto en generar un desarrollo en ese territorio. Ese es el comentario que quería hacer ahí. Sí, Rocío Barrios. La verdad no recuerdo, Raúl, el nombre de la señora, quizá me estoy confundiendo el nombre, pero sí, con toda certeza era la ministra de Comercio Exterior y Turismo. No sé si hay algún comentario, Riddle, alguna mano levantada, porque están escribiendo en el chat. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimados participantes, ya saben la misma modalidad. Levanten su manito y les doy pase al aula. Si no, puede continuar el doctor Renzo. Adelante, doctor Renzo. Puede continuar. Ok. Había un comentario en el chat, entonces lo voy a leer, un último comentario. Ok. Sí, dice, los alcaldes de los municipios no concertan su trabajo con el gobierno regional, mucho menos con el gobierno central. Del mismo modo, los funcionarios en los municipios hacen todo lo contrario. Ok, y aquí hay un tema que también lo tenemos cabalmente en el artículo 7 de la directiva, ¿no? Sobre la articulación de los planes. Sin entrar en detalle de los planes, porque lo tiene la directiva y lo pueden leer, yo quiero ir directamente al numeral 7.3 del artículo 7 de la directiva, que habla sobre la articulación de los planes estratégicos. Y para el caso que a nosotros nos convoca en esta sesión, hablar concretamente acerca del plan de desarrollo regional concertado y el plan de desarrollo local concertado. O sea, teóricamente, los gobiernos nacionales, subnacionales, en el caso de los municipios, tienen un plan de desarrollo local, y en el caso de los gobiernos regionales tienen un plan de desarrollo regional. ¿Cuál es la lógica? Que dentro de la región, todos los planes de desarrollo local de los municipios deben estar enmarcados o articulados, para hablar en términos técnicos, con los planes de desarrollo regional. Y dentro del país, todos los planes de desarrollo regional deben estar enmarcados con los planes nacionales, que es los planes sectoriales y los planes multisectoriales, ¿ya? De modo tal que toda la planificación estratégica del Estado se encuentre debidamente articulada. Es decir, todos los actores del Estado, en virtud a esta articulación, tendríamos que mirar en la misma dirección, con la única diferencia que como tú, autoridad de gobierno subnacional, tienes un mayor contacto con tu comunidad, vas a adecuar la visión del país para el desarrollo de tu comunidad. ¿Ya? Esto es lo que teóricamente plantea la directiva con este asunto de la articulación. Lamentablemente en la práctica, como bien apuntaba el colega que puso su comentario, Fabián Torres, lamentablemente en la práctica, esta teoría no siempre funciona como se pensó que debería funcionar. Y también les cuento una experiencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un gobierno regional como gerente de asesoría jurídica.
y quien me lleva como gerente de asesoría jurídica es un antiguo profesor en la universidad que lo habían nombrado gerente general. Y bueno, él había sido mi profesor hace muchos años en la universidad y sabía que yo estaba vinculado con temas de gestión pública y que tenía cierto nivel de formación académica para esos temas y por tanto, en adición a mis funciones estrictamente jurídicas dentro de la entidad, me convocaban en estas reuniones donde se tomaba decisiones de planificación estratégica. Y recuerdo mucho que cuando ya nos acercábamos al fin de año, de repente, los primeros días de diciembre, hubo una reunión donde el gobernador planteaba la discusión de, ¿y ahora qué obras ejecutamos el próximo año? Y en mi cabeza yo reflexionaba, oye, pero ¿por qué nos preguntamos qué obras vamos a ejecutar el próximo año sin tener expuesto en una proyección, en un papelote, en donde sea, el plan de desarrollo regional concertado, donde se supone que están definidos los objetivos regionales y hacia dónde tenemos que ir en las distintas materias de la gestión: salud, educación, trabajo, comercio, reactivación económica, etcétera? O sea, ¿por qué estamos pensando en realizar obras al azar sin tener en cuenta los objetivos que ya están previamente establecidos en el plan, que se supone que está articulado con los objetivos de los gobiernos locales y con los objetivos del gobierno nacional, ¿no? Y sí, es verdad, pues lo que señalaba el comentario, ¿no? Lamentablemente en la práctica no siempre se sigue esta teoría que estamos aprendiendo ahora en la directiva, y cuando el ciudadano de a pie se pregunta por qué la intervención del Estado no genera el impacto que debería, ahí está la respuesta: porque los funcionarios no tenemos la disciplina de seguir estos planes, ¿no? Y lamentablemente, y ustedes tienen la gran oportunidad de cambiarlo, lamentablemente todos estos planes que cuesta tanto tiempo y recursos poder elaborar, termina siendo letra muerta sobre un papel que se archiva dentro de una carpeta en el escritorio de alguien. Y cuando realmente se necesita utilizarlo, a nadie se le ocurre decir, oye, veamos qué dice el plan para tener en claro hacia dónde debemos dirigirnos. Y por supuesto, esta es una cuestión que nosotros podemos cambiar. La planificación es fundamental. Yo les ruego que jamás olviden la imagen que hemos visto de Condorito. O sea, no se trata de realizar acciones en forma aleatoria, ¿no? Sino se trata más bien de poder ir hacia un rumbo previamente establecido en un plan. De eso se trata. O sea, no es hacer planes por hacer. Y es por esto que la directiva hace mucho énfasis en la articulación, ¿no? Hace muchísimo énfasis en la articulación. Y esta es otra de las grandes complejidades que presenta la gestión pública. En nuestro modelo tenemos un modelo político de Estado unitario. No es como puede ocurrir pues en el Brasil, en México o en los Estados Unidos, que se trata de estados federados, y más bien cada estado tiene pues su propio rumbo, su propio norte. Aquí en el Perú, si bien es cierto hay descentralización, el Estado sigue siendo unitario y la política del país la sigue conduciendo el gobierno central, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo y sus sectores, ¿no? Dicho de otro modo, los ministerios. Y si bien es cierto hay gestión descentralizada, esta gestión tiene que estar alineada con ese norte, con ese rumbo que marca la política del país. Hay otro documento, Reader, me olvidé de pasarlo, me disculpo, pero te lo reenvío ahora mismo. Hay otro documento que es importante que los participantes tengan, que es las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Esto, por supuesto, lo vamos a desarrollar en más detalle el día sábado, pero de todos modos es importante compartirlo con los participantes. Te lo acabo de enviar, Reader, para que lo subas al aula virtual. Para explicar lo siguiente. Como hemos visto, tenemos los planes multisectoriales, los planes sectoriales, que son, digamos, los dos instrumentos principales del gobierno nacional, y debajo de estos planes, los planes de desarrollo regional concertado, y debajo de esto, como
último instrumento de planificación los planes de desarrollo local concertado. ¿Cómo inicia este efecto de cascada? ¿De dónde sale? Ah, ya, mira, por acá, o sea, es hacia allá donde tenemos que dirigirnos y hacemos este plan para que nos sirva como una hoja de ruta, como una suerte de mapa para dirigirnos a ese destino de las políticas del Acuerdo Nacional. Para entender cómo hacer gestión pública es inevitable que tengamos un conocimiento, que por lo menos hayamos leído el documento que contiene las 35 políticas del Acuerdo Nacional, que es el tema que desarrollaremos en mayor detalle el día sábado, cuando hablemos acerca de políticas públicas y gobernanza territorial. Y es así como funciona el tema de los planes. ¿Okay? Mientras Reader comparte el tema en el aula virtual, abro el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta o si quisiera hacer algún comentario, por favor. Excelente, doctor Renzo. Estimados participantes, tienen la disponibilidad poder levantar su manito y darles pase al audio. En esencial, un ejemplo, tenemos al doctor Raúl, tenemos a Miki, a Vilma, a Doris, a Guido, que tienen activo su cámara, a Evelyn. Pueden intervenir, no hay problema, pero siempre con lo que es reacciones. Un ejemplo, reacción y listo, levanté mi manito. Creo que el doctor Raúl desea intervenir. Doctor Raúl, adelante. ¿Sí? Ah, ya, listo. Entonces, puede continuar. Ah, tenemos de Alcides, sino que el doctor Alcides no tiene audio, el problema. Pero dice, los planes deben obedecer a la solución de los problemas de acuerdo al contexto nacional, regional y local. Eso nos dice Alcides, y doy pase a Samuel. Samuel, buenas noches, está activo tu audio. Bienvenido. Gracias, estimados. Yo tengo un comentario. Hace unos pocos meses hubo un congreso internacional del CEPLAN y ahí se planteó una nueva política que ha durado 6 años en elaborarse y es al 2030. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una nueva etapa a la que hemos pasado y habría que un poquito que también llegar a ese tema. Lo comparto para todos. Muchas gracias. Pero, ¿cuál es el tema? A ver, un reto, perdón. Sí. El tema es que todas las políticas sectoriales, lo que nos ha estado mencionando, se están aterrizando del nivel mundial de la ONU. Se han aterrizado en esos 6 años y han hecho una síntesis en los diferentes sectores, habiendo hecho evaluaciones a nivel de toda Latinoamérica. El Banco Mundial, el BID, hizo como focus groups a todos los gobiernos subnacionales, igual que nosotros estamos haciendo acá una conferencia, un meet, se hizo pero a toda Latinoamérica, y de eso han hecho un resumen y ver las políticas más adecuadas, pero al año 2030. Sí. Hay una agenda al 2030, de hecho, eso lo pueden revisar en el artículo 13 de la directiva sobre la visión del Perú a 2050, que es básicamente el segundo documento que ahora va a poner Reader en el aula virtual de las 35 políticas del Acuerdo Nacional, y todo esto es en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, suscrita en el 2015, promovida por las Naciones Unidas, ¿no? Que plantea una serie de temas de cara hacia dónde debe ir el planeta. Entonces, claro, hemos hablado de que en el Perú, en la cúspide, en la cima, están las políticas nacionales, pero por encima de esto se encuentran pues los objetivos de desarrollo sostenibles que han sido suscritas por el Perú en el año 2015 a propuesta de Naciones Unidas. Entonces, teóricamente, todo tendría que estar articulado y, por tanto, el Perú alineado con el mundo, las regiones alineadas con el país y los municipios alineados con la región. Esta es la lógica teórica del proceso de planificación estratégica.
los resultados se rompen porque, o más bien dicho, los resultados no suceden porque en la práctica esta lógica se rompe, ¿no? Y no necesariamente se efectúa la gestión pública respetando lo que se ha puesto en los planes. Y a la pregunta de Guido, ¿cuándo se aprueban cuándo deben ser aprobados los planes? La planificación estratégica, Guido, y para todos, tienen un horizonte de 3 años. O sea, cada plan es multianual por un periodo de 3 años. Entonces, cada 3 años se actualizan todos los planes, el de desarrollo local, regional, etc. Cada 3 años tiene una actualización como parte de este ciclo continuo de retroalimentación al que nos hemos referido. Por ahí había otras manos levantadas, Reader. Sí, doctor. Tenemos a doctor Richard. ¿Cómo está, doctor Richard? Bienvenido nuevamente a Audiópolis. Está activo su audio. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, tenemos todos estos planes, ¿no? Que se dan cada 3 años, como usted dijo hace un momento, pero ¿qué pasa cuando las entidades públicas no hacen, por ejemplo, el plan de desarrollo local? Por ejemplo, hay municipalidades que ya vencieron los 3 años, ya van por 5 años y no hay un plan de desarrollo local. Y por el tema de la pandemia tampoco no se han formulado o no se han realizado los presupuestos participativos. Hay una municipalidad en Lima que prácticamente desde el 2020 no hace presupuesto participativo y en la actualidad tampoco no está llamando a la convocatoria para la sociedad civil para que pueda hacer todos estos sus requerimientos, ¿no? ¿Hay una sanción como ciudadano a quién me puedo quejar o qué puedo hacer o solamente esperar que el alcalde haga su convocatoria de presupuesto participativo? Esa es mi pregunta. No, sin duda ahí hay un incumplimiento de deberes funcionales que es susceptible de una intervención tanto por parte de la Contraloría General de la República como por la Fiscalía, porque es un delito. O sea, hay una norma expresa que te obliga a realizar todos esos procesos y no puedes dejar de hacerlo. Aún en la pandemia, señor, yo fui funcionario de un gobierno regional durante pandemia y nosotros hicimos nuestra rendición de cuentas por Zoom, ¿no? Nuestro cabildo abierto para rendición de cuentas. No es una excusa, ni siquiera en el peor momento de la pandemia, los medios virtuales nos permitían cumplir con la obligación. Es que, ¿saben qué es lo que ocurre? Mire, nosotros ahorita, como estamos hablando de planificación estratégica, hemos llegado hasta los planes, ¿no? Hasta los planes estratégicos, por así decirlo. El plan estratégico multisectorial, el sectorial, el de desarrollo regional y el de desarrollo local concertados, que son planes estratégicos. Pero debajo de los planes estratégicos se encuentran los planes operativos, porque la estrategia es básicamente pues una idea, ¿no? Son conceptos, y en el plan operativo es cómo voy a llevar esos conceptos a la práctica. Y luego de los planes operativos es donde ya entrando un poco más a tallar en el tema de abastecimiento, es como surgen las necesidades. Es decir, tú, entidad del Estado, ¿cómo sabes cuánto papel vas a gastar este año? O sea, ¿cómo sabes que tienes que comprar papel? ¿Cómo sabes cuántos funcionarios necesitas? ¿Cómo sabes cuánta gasolina tienes que comprar? ¿De dónde salen esos datos? Todo ese tema del surgimiento de la necesidad y la gestión del abastecimiento en general, sin entrar en detalles de si hablamos de compras, de almacén, de recursos humanos, etcétera, pero en términos generales, el abastecimiento nace de la planificación estratégica. Si tú no haces tu plan, ¿cómo sabes en qué vas a invertir los recursos públicos que se te asignan? O sea, toda esta lógica de los planes finalmente confluye en si la administración pública consume un galón de combustible, es porque ese galón de combustible alimenta el cumplimiento de un objetivo establecido en el plan estratégico. O sea, se forma toda una cadena que nos permite concatenar que le coloquemos en la camioneta un galón de combustible. Si levantamos la cabeza, tenemos que tener la capacidad de subir hasta llegar al objetivo en el plan estratégico. Entonces es esencial, es fundamental contar con estos planes y el no hacerlo, por supuesto, es un incumplimiento de los deberes funcionales de los funcionarios responsables de la planificación. ¿Alguna otra intervención, Rida?
Sí, doctor, tenemos a Jan. Jan, te estoy dando pase para tu audio, pero previamente tienes que activar tu cámara. También ya te di pase. ¿Sí, Jan? Adelante, por favor. No, bajo su manito, doctor. Adelante. ¿Había otras manos levantadas? No, doctor. Ah, ya, Jan dice que tiene problemas con su cámara. En todo caso, que formule su pregunta o comentario por el chat. Sí, estimado Jan, puedes realizar, o algunos participantes también, el ejemplo como Alcides, que lo trasladé la pregunta al doctor Renzo. ¿Sí? Pueden hacerlo llegar, igualmente también nuestros amigos de Facebook. Adelante, doctor Renzo. Ah, sí, claro, también con las preguntas de Facebook, no hay ningún problema. Ok, entonces, este es el tema con el proceso de planificación estratégica. Yo, de verdad, creo que existe mucho valor en el proceso de planificación y eso es una cuestión empíricamente probada con mucha efectividad en la gestión privada. O sea, no existe ninguna posibilidad de que una empresa privada alcance rentabilidad si no tiene un plan estratégico claramente definido que marque el rumbo de todas las decisiones que se tomen, y sobre la base de esta validación empírica es que se incorporó la necesidad de hacer planificación estratégica para la gestión pública. Y cuando la planificación funciona, genera niveles de resultados que de otro modo no podríamos tener. En tal sentido, cuando vemos deficiencias en el funcionamiento del Estado es porque o no se tiene un plan o teniéndolo no se está siguiendo con ese plan, ¿no? Y es ahí la importancia, pues, en la gestión, los funcionarios que asumen determinadas responsabilidades tengan estas herramientas cognoscitivas y el entendimiento cabal, como hemos visto en el ciclo de la planificación de su entorno. Ese conocimiento yo creo que es el punto de partida esencial para poder hacer un buen proceso de planificación estratégica, ¿no? El tener un conocimiento cabal y poder caracterizar adecuadamente las peculiaridades de ese entorno territorial, que es por completo distinto a otro. Tacna no es como Piura, Tumbes no es como Cusco, Puno no es como Apurímac, ¿no? Cada territorio tiene sus particularidades que, desde luego, para poder realmente cumplir ese cometido de generar bienestar en la población y causar un impacto, el conocimiento de las particularidades del territorio es esencial para que sobre esas características podamos construir una solución a medida, no una solución estandarizada, sino una solución a medida. A ver, aquí está la pregunta de Jan. Dice, desde su perspectiva, ¿qué principio general cree que haga falta al derecho administrativo concorde las situaciones que vivimos hoy en día? Yo veo esto de una forma muy sencilla, ¿no? El derecho, y claro, yo soy abogado y me encanta ser abogado, no me imagino haciendo otra cosa, pero siempre he pensado que no debemos entender al derecho como un fin, sino como un medio. Mucho más importante que el derecho como medio es el ciudadano como fin. Con esto no estoy diciendo que no necesitamos normas y que cada funcionario debe actuar en forma discrecional, ni mucho menos, todo lo contrario. Los servidores públicos estamos obligados por el principio de legalidad. Pero creo que más allá de normas escritas, y como lo comenté también en la sesión pasada, todo parte del hecho de que el funcionario entienda cabalmente su rol. Entienda por qué está en la función pública. Tú, como funcionario, tienes una gran oportunidad de aportarle tu sello personal al trabajo que realizas. ¿Y cuál debería ser ese sello? Yo, como funcionario, estoy aquí para servir. Si los funcionarios públicos entendiéramos que estamos ahí para servir y no para servirnos, yo les garantizo que nos convertiríamos en una nación desarrollada, sin duda, ¿no? Si los funcionarios entendiéramos que estamos ahí para servir y no para servirnos. Y la planificación es una herramienta valiosísima para prestar ese servicio.
Cabal conocimiento y comprensión de nuestro espacio territorial es la clave para entender hacia dónde debemos dirigirnos. Entender el problema, y esto lo vamos a ver el sábado cuando hablemos de políticas públicas, entender bien el problema es la única forma de encontrarle una solución adecuada, una solución que sea pertinente. Y esto no está escrito en ninguna ley. Se trata simple y llanamente de la voluntad y vocación de servicio que podamos tener los funcionarios. Y Reader, creo que con esto estamos terminando la sesión de esta noche, salvo que alguien quiera formular alguna pregunta final.